Entonces, qué bueno que esta mañana dediquemos un tiempo en este espacio del Pentecostés para hablar de las misiones, o más bien de la misión. La misión de compartir las buenas nuevas de Jesús. Amén. Hoy en día muchos tienen sus propuestas, sus caminos. Es que lo que hay que hacer es esto. Ya les hablé del ejemplo de China, que hay que quemar billetes. Yo no me imagino quemando billetes, ni siquiera de 2000 y mucho menos, no, nada de esas cosas. Pero muchas veces esa es la fe errada con la que viven los pueblos. Y así, infinidad de cosas para querer ayudar, para querer agradar o para querer recibir el favor de Dios. Y sabe que el favor de Dios solo está en confiar en Jesús. La Biblia dice que por fe y por la gracia somos salvos por la obra de Cristo. Hemos sido perdonados, ya no le debemos nada a Dios. Y aún tantas cosas bonitas que el Señor hace. ¿Pero por qué? Porque un día recibimos un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza verdadera. Quiero compartir esta mañana y bueno, dar gracias también por este equipo de misiones, nuestra coordinadora, la hermana Sandra, y los niños. Qué interesante que ellos también, y como iglesia todos, hermanos, somos iglesia misionera Chalón, nos dediquemos también a continuar la obra del Señor. No tengo todo el tiempo para hablar, pero algo de la historia de esta casa, de esta congregación, es que es el resultado de la obra misionera, de alguien que el Señor le dijo: vaya a abrir una iglesia en Copacabana. Y empezó a buscar un hombre, el misionero Ramón Talley, todavía vive, y en Illinois, en Chicago, él recibió el llamado a venir a abrir una obra en Copacabana. Lo que me parece curioso es que Copacabana hay varios. Hay un Copacabana en Brasil, hay un Copacabana en Bolivia. Y él le decía: listo, Señor, ya me voy para Brasil. Y el Señor le decía: allá no es. Bueno, y entonces, listo, Señor, me voy para Bolivia. Y el Señor le decía: allá tampoco. Bueno, y entonces, hasta que el Señor le indicó venir a este lugar, sembrar, acompañar a los obreros que estaban aquí, a las familias. Y hoy en día, después de 37 años, aquí sigue la obra del Señor. Qué importante es hacer la misión. No sabemos a veces hasta dónde va a trascender. Ya hay misioneros en el campo. Hablábamos ahorita, nos contaba la hermana Sandra, 10 proyectos entre las tribus. No estamos hablando de iglesias en los pueblos, sino entre las comunidades. 22 proyectos en otra parte del mundo, porque son misiones transculturales. En Asia, en África, en Europa. ¿Quién creyera que que continentes como Europa, países como Europa necesita del Señor? Porque uno dirá: uy, no, esos países tan bonitos, tan arreglados, tan modernos, tan de primer mundo como lo llaman, pero sabe, apartados de Dios. Entonces hay una necesidad grande, una necesidad a nuestro alrededor. Y vamos a hablar esta mañana que hemos sido llamados para llevar el mensaje de verdadera esperanza. Llevando el mensaje de la verdadera esperanza. ¿Cuántos creen que el evangelio es el mensaje que realmente cambia y transforma la vida? Y si alguien me escucha aquí y que está como inquieto y como que deseoso, como que ¿qué será eso del evangelio? Los que nos escuchan allí por el canal de YouTube, el mensaje del evangelio es un mensaje de transformación. ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres una vida diferente? En Cristo la podemos encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar hoy un ejemplo. Me encanta, hay muchos en la Biblia. Hay muchos que nos muestran cómo el evangelio cambia, transforma, confronta, restaura, sana, libera. Pero también es un mensaje que el Señor nos ha encomendado para
llevar. Por eso en Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos dice, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo, no solo a unos pocos. Pues vamos a mirar hoy una historia que me llama mucho la atención y está en el evangelio de Juan, en el capítulo 4. La historia, hemos conocido esta historia, esta narración del encuentro de Jesús con una mujer en Samaria, en la ciudad de Sicar. No dice el nombre, pero se le conoce como la mujer samaritana, porque era de Samaria. Entonces vamos a leer una buena parte y también quiero puntualizar algo acerca de ese mensaje que el Señor nos ha llamado para llevar. Versículo 7. Vino una mujer, 4:7 de Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, ¿cómo? Viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho la verdad, has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, hablándole del templo y del monte. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ¿y cuándo es? Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores que hace, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue ¿a dónde? A la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dejémoslo hasta ahí. La historia de la mujer samaritana. Sé que mucho se ha predicado, se ha enfocado en cuanto a la restauración que el Señor hace a la mujer como una de sus necesidades, y en particular
Una mujer como esta, mujer que quizás había sido relegada de la sociedad, quizás se había equivocado en sus decisiones, quizás tenía una fe diferente y posiblemente diríamos era una mujer como allá, rechazada. Pero Jesús, estando en esta ciudad, porque dice al comienzo del capítulo 4 que le era necesario pasar por aquel lugar. Y me impacta porque cuando dice que le era necesario era que había algo que hacer. Jesús tenía algo que hacer y se encuentra allí con aquella mujer y le dice toda la verdad. ¿Cuál verdad? De cómo ha vivido. Y entonces ella, ¿qué le dice? Uy, me parece que tú eres un profeta. Y cuando empieza a indagarle, entonces, ¿qué le dice? La mujer le cuenta de su fe. Aquí tenemos este pozo, y empieza a hablarle del agua, y Jesús le empieza a hablar metafóricamente del agua espiritual. Y bueno, no sabemos hasta qué punto entendió la mujer. Sin embargo, cuando la mujer le dice que están esperando al Mesías, ¿qué le dice Jesús en el versículo 26? Yo soy el que habla contigo. Entonces le había dado grandes pistas. Pero quiero enfocarme un poco en lo que sucedió después de que Jesús habló con la mujer. Versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro allí, su recipiente, y se fue. ¿Y se fue para dónde? Para la ciudad. Ese es el primer punto, que estamos comunicando un mensaje de transformación y de esperanza verdadera. Esta mujer había tenido un encuentro con Jesús y Jesús le había confrontado, pero no le había juzgado, porque Jesús es muy claro con nosotros. Nos dice muchas veces: hey, mira, estás así, estás asá, o no. No todas las veces el Señor nos dice bien, todo muy bien. A veces el Señor nos dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás viviendo así? Y Jesús confrontó a la mujer. Sin embargo, ella se va contenta. Ella se va diciendo como que ese es ¿quién? El Mesías, el Cristo. Y qué curioso, yo me imagino esa mujer pensaba: yo conocí al Cristo. Yo, una mujer samaritana, yo, una mujer con un estilo de vida así, yo, una mujer. Pero había tenido un encuentro ¿con quién? Diga conmigo: con el Cristo verdadero, con Jesús. Y ahora sale esta mujer disparadita. Dice ahí que dejó el cántaro y se fue a la ciudad. Posiblemente este pozo estaba en un lugar allí aledaño. Yo no sé cuántos en alguna vez en su vida les tocó ir a recoger agua en un pozo, pero no que quedara en su casa. Recuerdo una tía allá en Cundinamarca. Ella llegó a vivir a un barrio de Zipaquirá y todavía no había el acueducto, nada de esas cosas. En el lugar que compró, el lote que había comprado, sí tenía un pozo, pero a veces no era suficiente. Y sin embargo, a veces decía ella: no, es mejor ir allá al pozo grande a traer agua. Y nos íbamos con los galones y con las carretillas, las carretas, y nos tocaba andar como unas 7, 8 cuadras. Eso eran unas calles empolvadas. Y llegar a hacer fila, ¿para qué? Para recoger el agüita. Yo sé que algunos dirán: uy, pastor, ¿eso en qué siglo era? En el siglo II antes de Cristo. Le tocó como la samaritana. Sí, pero no siempre todo ha sido así de que usted abre la llave y ya está ahí todo, ¿cierto? No, a algunos les tocó ir a conseguir el agua, sobre todo en las poblaciones. En mi casa en mi casa nunca tocó, pero hablo de la experiencia allí donde la tía. Entonces tocaba ir a un lugar retirado. Cuando la mujer vuelve allí a la ciudad, ella no se va simplemente pensando: ¿será que sí era? ¿Será que no era? No, mire lo que le dice la mujer, porque dice, versículo 28, dice que volvió a la ciudad. ¿Y qué hizo? Dijo a los hombres. ¿Empezó a qué? A hablar. ¿A hablar de qué? De lo que le había pasado, de Cristo. Ahora, versículo 29,
no solamente ella va y cuenta, sino que deja en el corazón una invitación. ¿Qué les dijo? Venid, ved a un hombre, miremos a aquel hombre que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo? ¿Qué está haciendo esta mujer? Comunicando. La hermana dice predicando. Yo aquí veo una mujer sencilla que tiene un diálogo con Jesús. No era de la sinagoga, no era de los del Sanedrín, no se había preparado en una institución teológica, no, al contrario, era una mujer allí relegada de la sociedad. Pero ¿qué había pasado en su vida? ¿Con quién se había encontrado? ¿Con quién había tenido un encuentro? Con Cristo. ¿Tenía alguna idea ella? Vendrá el Cristo. Pero se había encontrado en esta ocasión verdaderamente ¿con quién? Con Cristo. Y ahora, ¿qué hace esta mujer cuando regresa allí a su ciudad? Empieza a hablar. Oíste, como dice el paisa, oíste, ¿sabes qué? Estaba allá recogiendo el agua y me encontré, ¿sabes con quién? ¿Por qué no vamos a mirarlo? Uy, qué tremenda evangelista. Y ustedes van a mirar ahorita por qué. Entonces, la mujer está diciendo, venga, vamos. ¿Vamos a dónde? A ver al hombre. No, tanto al pozo no, hermana. Tenían que regresar al pozo porque no les habían construido un acueducto. Pero ella está diciendo, venid, veamos aquel hombre que será el Cristo. Versículo 30 que dice, entonces salieron de la ciudad y fueron a donde él, vinieron a él. Vea, hermanos, a veces nos enredamos un poco con las cosas de la fe. Aquí yo veo que la mujer tiene un encuentro con Jesús. ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos hemos sido confrontados por Jesús? Pero ¿cuántos hemos sido aceptados por el Señor? A mí la historia de esta mujer, denle un aplauso al Señor. A mí la historia de esta mujer me parece que es todo un impacto en el corazón de la vida de una persona. No crea, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido rechazados por miles de razones? Señalados. Pero Jesús no está señalando a esta mujer. Le está invitando a beber ¿qué? Del agua. Le está aceptando acercarse a él. Y eso fue suficiente, hermanos. Yo creo que el Señor quiere acercarse a miles de personas como esta mujer. No por el género, porque a veces ponemos un estigma, sino miremos a la mujer como la necesidad que tiene cualquier ser humano. Yo digo un dicho, los hombres también tenemos un corazoncito y también nos duele. Aunque nos hayan enseñado que los hombres, a usted también le enseñaron eso, ¿verdad? Pero hay cosas que nos afectan, que nos reprimen, que nos duelen y nos sentimos rechazados y nos sentimos juzgados y nos sentimos quizás como se sentía esta mujer allá, como que no tenía ninguna esperanza. Pero solo bastó tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe? Jesús a nadie echa fuera. No importa cómo tú y yo hemos llegado, cómo estemos. Si me escuchan algunos el mensaje por primera vez, quizás está en la peor condición y quizás rechazado por medio mundo. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, encontramos en Él aceptación. Yo lo que encontré la primera vez que me acerqué a Jesús no fue señalamiento, que tenía Él muchas razones para señalarme, para juzgarme, para decirme, es que tú eres esto, aquello, eres, mejor dicho, como decía un pastor, hablando de un versículo, cucaracha. Hay un versículo, ¿verdad? Un salmo. Como cucaracha. Pues a veces así nos sentíamos muchos. Pero sabes, Jesús
nos llama, nos sale al encuentro, no para señalarnos y oprimirnos y espicharnos más, sino ¿sabes para qué? Para acercarnos y para ofrecernos de su vida, de su agua, de su ser, de su amor, hermanos. Y esta mujer recibió eso y fue suficiente para salir ¿a qué? A contar. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos un prejuicio. Bueno, ¿y yo qué le digo a las personas? ¿Yo cómo le digo? Y es que yo no he estudiado, no me sé todos los libros de la Biblia, no me sé todos los versículos, no me sé tantas cosas de la fe. Pero ¿sabes? Es suficiente haber tenido un encuentro con el Señor para poder ir a contar a otros que también se pueden encontrar con el Señor. Amén. Las misiones, la misión del Señor, ¿cuál es? Que vayamos y contemos que nos hemos encontrado con Jesús. Muy difícil. Hay personas que les gusta hablar mucho. Alguien me dijo un día, ay, es que hablar es tan bueno. Y si hay un tintico, todavía más bueno. Sí o no. Aunque hay otros que de pronto como que yo no me aburro mucho de tanta. Pero sabe, independiente si nos gusta o no nos gusta, cuando tenemos un encuentro con el Señor, tenemos algo para contarle a otro. Esta mujer salió corriendo a contarle no solo a su casa, sino a toda una ciudad, hermanos. Esta mujer, ¿cómo sería esta mujer? Vea, me encontré con el que es profeta, dice que es el Cristo. Venga, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? Y realmente allí no habían preparado una campaña, no habían preparado tantas cosas que a veces nosotros esperamos. No, esperemos que haya una campaña para poder invitar a la gente. No, fue sencillo. Mire, conozco a Jesús que me perdonó, que me aceptó, que no me cuestionó, me hizo ver mi realidad, pero no me señaló, al contrario me ofreció de su amor y de su vida eterna. Esta mujer salió, véalo como dice, versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando dice salieron, no habla de uno solo. Aquí y el contexto es que fueron varios, ¿cierto? Entonces, el primer punto es que en realidad estamos comunicando un mensaje de transformación y de esperanza verdaderos. ¿Estamos convencidos de eso? Que lo que contamos a otros, que lo que le decimos acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestro encuentro con Dios, es un mensaje de esperanza y es un mensaje de transformación. Hermanos, no es un secreto que alrededor de nuestra familia, que alrededor de nuestro vecindario, hay gente como la mujer samaritana que está así, rechazada. Y que hay gente que aún le están diciendo, uy, qué miedo esa persona. Porque eso le pasaba a esa mujer, de pronto la tildaban y decían, uy, qué miedo esa señora. ¿Ha escuchado de pronto usted esa expresión? Pero ¿sabe qué hace Jesús? Se acerca con amor, con misericordia, aún aquellos que son como relegados. Y el mensaje que llevamos es un mensaje de aceptación de parte de Dios para la humanidad. Pero también es un mensaje de invitarle a decir, venga, conozca. No sé si a usted le ha pasado que algunas veces dicen, ay, ore usted que está más cerquita de Dios. ¿Sí se lo han dicho? Pues aprovechemos eso para decir, venga que usted también puede estar cerca de Dios. Eso fue lo que hizo esta mujer. Ahora, mientras la mujer venía y traía a toda esa gente, que fue como tan natural, por eso digo que fue una mujer tremenda que evangelizó, ¿cierto? No necesitó todas las leyes espirituales, solamente contó ¿qué? Lo que le había pasado. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio de habernos encontrado con el Señor. Contemos eso, contemos eso. Pero mientras ella venía, se quedaron ahí, se quedó Jesús con sus discípulos. Y entonces entran en un diálogo, versículo 31 hasta el versículo 38. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron, ese es el 31. Entre tanto, o sea, mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí o maestro, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer
que ustedes no saben. Oiga, Jesús a veces los ponía ahí a los discípulos a pensar. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien algo de comer? Estaban pensando en tal comida, la comida física. Le habían traído arepita o alguna cosita así, con quesito, un chocolatico. Pastor, y yo que me vine sin desayuno. Otros ampliaron el menú. Bueno, voy a parar hasta ahí. Pero los discípulos, ¿qué pensaban? Ay, ¿le traerían algo? Entonces Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ay, qué tremendo. Jesús se alimentaba de hacer la voluntad de Dios. No me voy a detener ahí, solo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Versículo 34, Jesús les dice: ¿no decís vosotros, aún falta cuántos meses? 4 meses para que llegue la siega. La siega era la cosecha, ¿sí? La siega era el recoger la cosecha, ya el fruto de la cosecha. Pero ¿qué les pregunta Jesús? Ustedes dicen que todavía faltan 4 meses. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos o listos. ¿Para qué? Para la cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado ¿a qué? A segar lo que vosotros no labrasteis o cuidaste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús está hablándoles allí una vez más metafóricamente. Ahora, ¿de qué les habla? De una cosecha, ¿cierto? Varios de ellos eran pescadores. Pero Jesús les dice: mire, ustedes están pensando y están diciendo que todavía no es tiempo de recoger cosecha. Posiblemente ellos que estaban mirando los campos, los sembrados físicos. Pero Jesús, ¿de qué les estaba hablando? De la cosecha de almas. ¿Y a qué quiero ir, hermanos? Cantábamos ahorita: mirad los, ¿cómo es? Será llena la tierra de su gloria. La cosecha está lista. ¿La cosecha de qué? De almas. ¿Y quiénes son las almas? Las personas. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes como que todavía están retrasando, sacando una excusa. Todavía no. Mañana, cuando se haga la campaña, esperemos un poquito. Más adelante, dejemos esa planeación para el otro año o más. Pero Jesús, ¿qué les dice? Ya es tiempo de recoger la cosecha. Lo segundo que estoy hablando aquí es la necesidad verdadera de los hombres. Es Cristo. ¿Y por qué lo puse así? Porque hay una cosecha de almas, hay una cosecha de personas que están listas para recibir el mensaje del evangelio. Así como esta mujer fue y contó, muchos están esperando que vayamos y contemos. Amén. Yo sé que ahí sí ya no hay amén, pero déjeme decirle, hermanos, el Señor tiene una cosecha de almas para este tiempo, para esta casa. Necesitamos ir por esa cosecha. Amén. Debemos entenderlo. No sé, a veces estamos esperando que nos llegue una profecía, una palabra de Dios para decir: wow, hay que hacer la obra. O a veces sacamos las excusas: no, todavía no es el tiempo, Señor. Señor, más adelante, cuando tenga tiempo. Señor, cuando tenga plata. Señor, cuando pase no sé qué en mi vida. Y vivimos ¿qué? Diciéndole al Señor: todavía no es tiempo. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Ya es el tiempo. Ahora es el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, esta palabra me tiene a mí como trastornado, porque a veces postergamos. Más adelantico, después. Pero
esto no está suelto. El diálogo que Jesús tiene con los discípulos no está aislado de lo que está pasando con la mujer. ¿Por qué? Porque aunque ellos solo vieron a la mujer, ellos todavía no se dieron cuenta lo que la mujer estaba haciendo y que iba a suceder. Miremos cómo termina este espacio, esta historia. Versículo 39 al 42. Este sí me encanta. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué les pasó? Creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿Quién es él? Jesús. ¿Y qué le pedían? Le rogaban que se quedase con ellos. ¿Y cuántos días se quedó Jesús allí? 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, ¿de quién? De Jesús. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. El tercer punto que coloqué en este mensaje, el primero es que llevamos un mensaje de esperanza, de transformación. El segundo es la necesidad latente que hay en las vidas. Y el tercer punto es que el Señor verdaderamente se puede manifestar en medio de las vidas. Amén. Hermanos, no tengamos temor, porque a veces pensamos: uy, no, es que fulano, sutano, ay, ¿cómo será? No lo cambie, no, es que es terrible. Yo creo que eso mismo pensaron de mí y de usted también, ¿cierto? Como que no. En mi casa la familia decía, cuando yo les conté del evangelio, decían: vamos a ver cuánto le dura esa moda, porque pensaron que era una moda. Por algo lo dirían, ¿no? Pero cuando llevamos el mensaje, cuando hablamos y entendemos que hay una necesidad, mire qué les pasó a los de Samaria. Fueron y vieron y entendieron, y ahora le decían a la mujer: ahora creemos no por lo que nos cuentas, que aunque no era mentira, ahora creemos porque hemos visto y entendido que Jesús realmente es el que puede cambiar nuestras vidas, que Él es el Salvador. Iglesia, esta es una mañana que estamos hablando de misiones, y yo quiero recordarte que el Señor nos ha comisionado para que vayamos y hablemos. ¿A quién? A todos. Cuando Mateo 28 dice: id por todo el mundo, es una expresión de por donde vayan caminando, por donde vayan yendo, por donde estén, prediquemos, enseñemos. Ahora, ¿qué tenemos que contar? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero asimismo tenemos que decir: ¿por qué no vamos a mirar? ¿Por qué no le conoces tan bien? ¿Por qué no le buscas? Decía una hermana en Bogotá que cuando ella le contaba a alguien, lo evangelizaba, le decía: vaya y conoce, y si no le gusta, pues tranquila. Casi la mayoría que se iba como con esa inquietud quedaban ahí. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesús es el que sacia. Solo Jesús es el que puede perdonar, sanar nuestras heridas. Solo Jesús es el único que puede darnos una nueva vida. A veces hay ese cansancio: ay, qué pereza, otra vez lo mismo. Solo Jesús puede darte nueva vida, puede darte esperanza. Solo Jesús puede darte libertad. Luchas con algo que no quieres mantenerte, pero por el pecado, por las cadenas que hay, sigues en lo mismo, pues Jesús te puede dar libertad. Nadie más. Dale un aplauso al Señor. Pero no podemos tener excusas. Señor, todavía no. Cuando el Señor nos dice es ahora. Es el tiempo. Hermanos, yo me gozo cuando veo los niños, los jóvenes, las familias acercándose al Señor.
Porque es el tiempo, es ya. ¿Qué tenemos que esperar? Piensa por un momento, ¿por qué esperar para contar a otros de lo que el Señor ha hecho? ¿Hay alguna razón por la cual esperar? ¿Se da cuenta que a veces son como excusas para no hablar, para no contar? Porque también a veces hay prejuicios, ¿no? Y si me cuestiona, y si me pregunta algo de la Biblia que yo no sé, de pronto a veces creemos eso. ¿Sabe? La mejor manera, si te preguntan algo de la Biblia que no sabes, lo mejor es no inventar, ¿no? Lo mejor sería decir, voy a preguntar, voy a consultar y te enseño, te comparto, te comunico. Porque hay muchas inquietudes, pero lo primordial, esta mujer quizás no sabía mucho, aunque sí tenía una noción, porque era samaritana y habla de Jacob y habla de la promesa a sus hijos, tiene una idea, ¿cierto? No a la manera de los judíos que quizás conocían la ley y todo eso, pero tiene una idea. Pero lo más importante que fue que había conocido a Jesús. Y el mensaje que podemos llevar es, mira, conozco a Jesús, tú también lo puedes conocer. Él te puede ayudar verdaderamente. Él te puede sanar, no solo el cuerpo, sino el corazón, la mente, la vida. Él puede dar dirección a tu vida. Pero necesitamos, iglesia, hablar. Hablar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Y cuando a veces hablamos de Jesús, estamos predicando. Y si la gente no escucha que hay un Salvador, que hay alguien que le puede ayudar, pues no va a ir a Él. El versículo que nos compartía la hermana Sandra: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que le diga, mira, Jesús te ayuda, mira, Jesús me ha cambiado? Por eso la importancia también de tener un testimonio verdadero, ¿no? Que no seamos incongruentes, que decimos Jesús, pero seguimos viviendo en las mismas tinieblas. No, no, no. Hay que tener contundencia con un testimonio, pero también hay que hablar, iglesia. No callemos, no miremos al otro por ahí sufriendo y como que, y es que como le digo, voy a ver si me consigo el número del pastor para ver si él viene y le da una clase bíblica. No, hermano, no esperes todo eso. Cuéntale y dile, mira, Jesús te puede ayudar. Si te dice, no, eso no me interesa, su religión, eso no me interesa, listo, no importa, pero tú ya le contaste. ¿Y qué tal que te diga? Bueno, ¿y cómo es eso? ¡Ay, gloria a Dios! Iglesia, no callemos, porque a veces cerramos nuestra boca por pensamientos, por prejuicios que nos bloquean, que nos dejan ahí. No importa quién sea, abre tu boca, cuéntale a otro, el que sea. No, pero es que eso es más duro que un palo, eso es... ¿Qué importa? Dios toca los corazones. Dice la Biblia que Él toca los corazones de piedra y los hace de carne. Pero ¿qué necesitamos y qué nos dejó el Señor como tarea? Hablar. Diga conmigo, hablar. Ahora, ¿hablar de quién? De Él, ¿verdad? No hable de lo mal que usted se portaba. No, hable de lo bien que le ha hecho el Señor. Como dice en el libro de los Hechos, que cuando vino el Espíritu Santo, todos hablaban las maravillas de Dios. Porque en Dios no hay nada malo, hermano. En Dios no hay nada malo, todo es bueno. Pero necesitamos hablar. Hay un mundo esperando, una cosecha por recoger. Pero necesitamos hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Creyeron muchos. ¿Cuántos creen que muchos creerán? Uy, Dios mío, qué entusiasmo. ¿Cuántos creen que muchos creerán? Denle la gloria al Señor. Estamos hablando de misiones. ¿Sabes? Creerán aquí y allá. Acompañamos también a una comunidad aquí en Antioquia, una comunidad en Vera, en Jardín. Y yo a veces escucho allá aquel hombre que está liderando, un hombre ya de la comunidad, que se bautizó, que invita a la comunidad.
y aunque él es del mismo, de la misma etnia, no voy a creer, pero le hacen mucha resistencia. Sin embargo, él sigue creyendo que muchos aceptarán la fe, que muchos abandonarán sus creencias, que esos nuevos niños, esa nueva generación y esos nuevos jóvenes van a conocer, porque problemáticas también hay, como en todo lado, pero necesitamos creer que muchos creerán. Ahora, ¿qué es lo más importante? No van a creer solamente por su testimonio, sino van a creer porque también tendrán un encuentro con Jesús. Por eso dice allí que muchos creyeron, que le dijeron a la mujer: ahora creemos no por lo que nos has contado, sino por lo que vemos. Yo quiero que en esta mañana, hermanos, oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a hablar. A veces hablamos de un poco de cosas, a veces hasta cosas que no edifican, pero ¿por qué no en nuestro entorno hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Será difícil? Pidámosle la ayuda al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que lo hagamos. Y si alguien le dice: ¿y cómo es eso? ¡Wow, Señor! Y si alguien le dice: pero ¿cómo va a ser? Y si alguien se inquieta: ya hemos logrado algo. El resto lo hace el Señor. Porque quien cambia el corazón, quien cambia la mente, quien libera el alma, quien da esperanza eterna, es el Señor. Nosotros solo somos portavoces de un mensaje. Amén. Colócate de pie. Dejé esta frase ahí para el final y dice: hay una cosecha de almas que están listas para recoger para el reino de Dios. Seamos obreros fieles y diligentes. ¿Qué quiere decir eso? Hablemos, acerquémonos, contemos lo que Dios ha hecho. No es que yo he hablado tantas veces, vuelve y habla. Porque Dios a veces propicia situaciones, momentos en las personas como que: uy, ahora sí es, aquí fue. Pero no paremos de qué, de hablar. Y seamos comprometidos. Esta mujer que quizás nadie daba una posibilidad de que fuera una mujer respetada, amada, se convirtió en una gran evangelista allí en Samaria. Y algunos hablan de el avivamiento en Samaria en el libro de los Hechos, cuando los discípulos fueron esparcidos y llegaron a Samaria, y allí Felipe hacía grandes cosas. Pero déjeme decirle que ese no fue el primer avivamiento. El primer avivamiento fue con esta mujer, que llevó un mensaje, que sencillamente acercó a otros a Jesús, y ocurrió una gran transformación en el corazón y en la fe de muchos en Samaria, que estaban como la mujer, creyendo allí, esperando: es que el monte, el pozo, pero no sabían concretamente del Señor. Esta mujer los llevó a conocer, y cuando conocieron dijeron: ahora sí sé que eso es verdad, porque el evangelio, la transformación, el perdón, el amor, la obra de Dios es verdad. No es carreta, discúlpeme que diga esa expresión, es verdad. Pero llevemos a otros esa verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta reunión tan especial. Un tiempo de misiones. Un tiempo, Señor, para hablar y recordar lo que tú nos pides, Señor. Y es que hablemos, y es que contemos lo que tú has hecho en nuestra vida. Yo sé que cada uno de tus hijos aquí y los que se conectan, Señor, han tenido un encuentro con Jesús. Han tenido un encuentro con aquel que cambia la vida, con aquel que nos acoge, con aquel que nos levanta, nos acepta, nos dignifica, nos da un lugar de hijos, nos da un lugar de privilegio. Ahora, Señor, tenemos un llamado.
tenemos una misión y es ir y contar a otros. Dígale: Señor, aquí estoy, quiero ser ese siervo, esa persona fiel para contar lo que tú has hecho. Quita de mi vida el temor. Si usted ha tenido miedo a la hora de hablar de Dios, dígale esta mañana al Señor: Señor, ayúdame y quita de mi vida, por favor, el miedo a hablar. ¿Cuál es el miedo? No te van a señalar, o si se burlan de ti, se burlan de lo que no conocen. Porque en tu corazón y en mi corazón, que hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos una verdad clara. Solamente Él cambia, solamente Él restaura, solamente Él nos ha levantado, solamente Él nos ha coronado de favores. Ahora vamos a contar a otros, ahora vamos a decirle de las grandezas, de las maravillas. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo, y eso será lo que Dios usará para que otros también le conozcan, para que otros también lleguen a sus pies. Padre, en esta mañana estamos aquí como iglesia, y yo quiero pedirte que oremos y le digamos ahí al Señor: Señor, yo quiero ser como aquella mujer que habló de ti. Yo quiero ver a muchos. No quiero ser como los discípulos que quizás dijeron después, más adelante, sino que podamos ser de los discípulos que vemos que el tiempo es ahora, que el momento de hablar es ahora, que la cosecha que está por recoger es ahora. Porque mientras lo pensamos, mientras callamos, mientras cuestionamos si sí o cómo hacerlo, muchos se siguen perdiendo, muchos se van en otra dirección, muchos siguen atados por las cadenas del pecado, muchos aún mueren sin conocer la verdad de Cristo, y lo único que esperan y lo único que está por venir es la total desgracia. Pero en tu boca y en mi boca está la oportunidad para que otros conozcan la verdad de Dios. Señor, ayúdanos y perdónanos. Perdónanos, Señor, porque cuántas veces hemos tenido la oportunidad para contar y lo que hemos hecho es callar. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos también, Padre, a contar a quien sea, al más cercano, al que creemos que de pronto va a rechazar. No, eso no es ya asunto nuestro. Ayúdanos, Señor, a contar sobre tu verdad. Hermano, hable ahí con Dios un minuto y dígale: Señor, perdóname y ayúdame. Hable con el Señor y piense por un momento aquellas personas que tienes cerca, a tu alrededor, para contar de tus maravillas. Quizás han visto tu testimonio, quizás han visto que has cambiado, pero es tiempo de hablar, iglesia. No es tiempo de callar, es tiempo de hablar de lo que Él hace, porque Él también quiere hacerlo en otros. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre, Rey. Amén y amén. Escucha un momentico la melodía y ya para. Con tu corazón quiero Vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Dígale una vez más: ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con mi corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. ¿Qué tal si cantamos pidiendo la paz?
el encuentro de Dios con las vidas, te pido la paz para toda una ciudad. para mi ciudad. Aún pedimos Te perdón, Señor, pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Una vez más pedimos la paz, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad, y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Así es, Señor. Solo en ti encontramos la dirección, la fortaleza, la sabiduría también para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, quiero ser reiterativo. No nos callemos, hablemos. Y más en este tiempo donde todo el mundo dice, hagamos una protesta para ver si nos escuchan por cualquier cosita, ¿sí o no? Cerremos la calle a ver si nos la arreglan. Hagamos no sé qué a ver si nos ponen la luz o bueno, qué sé yo. Bloqueemos allí en la autopista. ¿Sí han escuchado eso? No, eso no pasa por aquí. No, hermano, es el tiempo donde todo el mundo, hagamos esto. Pues sabe, yo le quiero dejar la invitación a que nos levantemos es para hablar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y cuando ocurra esa transformación vemos las personas llegando a Cristo. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Y qué bueno en esta mañana, y recordemos, no nos quedemos callados, hablemos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de celebración y en especial este tiempo de misiones, Señor. Ayúdanos a hacer la obra. Dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, y guíanos en todo. Yo te pido que esta semana guardes a tu pueblo, que les uses, que te glorifiques aún en aquellos que están enfermos. Traes sanidad, restauración, fortaleza, y que también podamos seguir hablando de tus maravillas para que otros te conozcan. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, y te pido que esta semana sea una semana de bendición para tu pueblo, y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Que el Señor les bendiga. Salude a su hermano y les esperamos en las diferentes reuniones. Si alguna pareja que quiera participar esta tarde en la reunión de parejas, inscríbase con el hermano Juan Pablo y la hermana Amparo, si no lo ha hecho. Dios les bendiga. Feliz día.